Cedar Springs, Michigan. Una pequeña comunidad de apenas 8.500 habitantes. El tipo de lugar donde todos creen conocerse. Pero aquella noche del 5 de mayo de 2009, algo ocurrió que haría temblar los cimientos de este tranquilo pueblo del Medio Oeste. No era Halloween. Era el cumpleaños número 23 de Jason Miller, un joven aficionado al cine de terror. Por eso, decidió organizar una fiesta temática de disfraces en una vieja granja abandonada que su familia poseía desde los años 70. Una celebración fuera de temporada, que pronto se convertiría en una pesadilla. Entre los invitados se encontraba Elizabeth Lise Vogel, una estudiante de arte dramático de la Universidad de Michigan. Lise había elegido disfrazarse de Catwoman, un traje negro ajustado, una máscara de vinilo y una sonrisa que, según sus amigos, iluminaba cualquier habitación. Lise no solía venir a fiestas fuera del campus, pero Jason la convenció. Ella decía que necesitaba distraerse. Había terminado con su novio hacía poco. Llegó cerca de las 9:30. Traía un pastel y su disfraz. ¿Se veía feliz? La fiesta comenzó tranquila. Música, cerveza, selfies con cámara digital y risas. Pero alrededor de las 11 de la noche, los asistentes notaron la presencia de alguien extraño. Un hombre que nadie conocía. Con una máscara blanca, sin expresión, como de porcelana. Alguien lo grabó brevemente con una cámara Sony Handycam. En el vídeo, el hombre parece incómodo. Gira el rostro y cuando nota que lo están filmando, se quita la máscara. Recuerdo el silencio. Fue raro. Nadie dijo nada, pero todos lo miramos. Tenía el rostro como quemado. No grotesco, pero sí con cicatrices. Parecía molesto. Se fue caminando hacia el bosque, sin decir palabra. Minutos después, Elizabeth fue vista por última vez, hablando por teléfono cerca del granero. Una llamada corta, sin destinatario identificado. Después, desapareció. La búsqueda comenzó al amanecer. Los amigos revisaron la granja, los caminos, incluso el bosque cercano. Nada. Elizabeth. Recibimos la denuncia a las 6 de la mañana. Inicialmente pensamos que se había marchado con alguien o que estaba inconsciente en el bosque, pero al revisar la zona, encontramos su bolso, su teléfono y una bota a medio kilómetro del granero. Durante 72 horas los agentes peinaron la zona sin descanso. Las cámaras de seguridad de la carretera mostraban un solo vehículo saliendo del área a medianoche. Una camioneta Ford Ranger. La placa correspondía a Dwayne McCullough, de 34 años, residente en Grand Rapids. Un hombre que, según los registros, había sufrido graves quemaduras en el rostro tras un accidente industrial en 2002. Cuando lo encontramos no opuso resistencia. Nos dijo que había ido a la fiesta invitado por un amigo de un amigo, que se sintió incómodo y se fue temprano. No encontramos rastros de sangre ni signos de lucha en su vehículo. Pero algo no cuadraba. Los testigos lo recordaban como el último en ver a Lise con vida. Y aunque McCullough insistía en su inocencia, su historia tenía huecos. Según la policía, no había registros de llamadas desde su teléfono durante esa noche, ni testigos que confirmaran su regreso a Grand Rapids antes del amanecer. Cedar Springs es un pueblo pequeño. Cuando desapareció Lise, todos querían respuestas, pero la policía no tenía nada. Sin cuerpo, sin pruebas, sin testigos confiables. Y ese tipo, el de la máscara, parecía un fantasma.
People were making up silly things about him. He only came to the party because I invited him. He arrived wearing a mask because of the accident he'd had, and he wouldn't take it off out of shame. He even tried to cover his eyes, like Jeff the Killer, but nobody understood. They judged him solely on his appearance, without knowing that he was actually a good man. Todas las pistas señalaban al hombre de la máscara. Solo un par de amigos defendían su inocencia. Pero el 9 de mayo, la verdad emergió de las aguas. Un pescador encontró algo flotando en el río Rogue. A 15 kilómetros de la granja yacía el cuerpo de Elizabeth Vogel. Aún vestía su disfraz de Catwoman. Después del hallazgo del cuerpo de Elizabeth Vogel, Cedar Springs dejó de ser el pueblo tranquilo que todos conocían. La joven, de apenas 22 años, había sido encontrada flotando en el río Rowe, aún con su disfraz de Catwoman. El caso pasó de ser una desaparición a un crimen que estremecería al estado de Michigan. La comunidad exigía respuestas, y todas las miradas apuntaban hacia un solo hombre, Dwayne McCulloch. Todos lo señalaban. Tenía cicatrices en el rostro que daban una apariencia de palidez. Además que era callado, vivía solo y había estado en la fiesta sin invitación. En un pueblo pequeño no necesitas más para convertirte en el monstruo de la historia. Lo más perturbador no fue solo el hallazgo del cuerpo de Elizabeth, sino la carta con un Joker colocada junto a ella. Esa sola pieza bastó para que el pueblo señalara a McCulloch como culpable. La locura se apoderó del caso. Una carta junto al cuerpo de Elizabeth bastó para que el pueblo señalara a McCulloch. Él, como un Joker siniestro, completaba la trágica historia. Si Elizabeth era Catwoman, él era su villano. Así nació el mito, y con él el apodo que lo perseguiría para siempre: el Joker. Sin embargo, la carta fue descartada de inmediato en la investigación forense. Presentaba un avanzado desgaste y moho en el reverso, lo que demostraba que llevaba meses abandonada en ese lugar. Las pruebas de laboratorio confirmaron que no tenía relación alguna con el caso de Elizabeth. Pero los rumores ya habían envenenado la opinión pública. A pesar de las evidencias, el pueblo ya había condenado a McCulloch. La carta fue descartada como prueba. El moho y el desgaste demostraban que llevaba meses ahí. El laboratorio confirmó que no tenía nada que ver con el crimen de Elizabeth. Pero para el pueblo, la lógica no importaba. McCulloch ya estaba sentenciado en la corte de la opinión pública. La carta fue oficialmente descartada como prueba. Sin embargo, McCulloch seguía bajo la sombra de la sospecha. Una razón clave lo mantenía en el centro de la investigación. Esa misma noche, había salido de la granja. McCulloch había sido visto saliendo de la granja poco después de medianoche. Los testigos afirmaban que parecía alterado. Sin embargo, no existían pruebas directas que lo vincularan con el crimen. Los agentes encontraron su camioneta, una Ford Ranger azul, estacionada detrás de su casa. Dentro no había rastros de sangre, pero sí algo extraño. En el asiento trasero hallamos una máscara blanca, igual a la descrita por los testigos. No era ilegal, claro, pero cuando la vimos, todos sentimos lo mismo. Ese hombre sabía algo. McCulloch fue interrogado durante más de 6 horas. Nunca cambió su versión. Dijo que se sintió incómodo por las miradas y decidió irse. Negó haber tenido contacto con Elizabeth y aseguró no haberla visto después de su llegada. Pero había detalles que lo contradecían. Una fotografía tomada durante la fiesta mostraba, al fondo, una silueta con máscara blanca, a pocos metros de Lise. Cuando vi esa foto se me heló la sangre. Ella estaba riendo, posando, y él detrás mirándola fijo. No lo habíamos notado en el momento. La evidencia era circunstancial, pero suficiente para que el fiscal solicitara una orden de registro. Sin embargo, el resultado desconcertó incluso a los forenses.
En la ropa de Lise, hallada junto a su cuerpo, no se encontró ADN humano externo. En cambio, había pelos de animal. El informe pericial fue contundente. Fue lo primero que nos llamó la atención. En la fiesta no había perros, y según los testimonios, McCulloch tampoco tenía mascota. Eso abría una nueva línea de investigación. Mientras la policía intentaba comprender el origen de esos restos, el pasado de Lise comenzó a salir a la luz. Tenía una relación tensa con su hermana mayor, Nina Vogel, de 27 años. Vecinos y amigos afirmaban que entre ambas existía una rivalidad antigua, casi silenciosa. Nina siempre fue la más reservada. Cuando Lise empezó a estudiar teatro, se distanciaron. Hubo algo sobre un chico, un amor de adolescencia. Se decía que Lise se metió con él y desde entonces no se hablaban. Nina no asistió a la fiesta de su amigo Jason. Dijo que tenía guardia en la clínica veterinaria donde trabajaba. Sin embargo, los registros de entrada mostraron algo inquietante. Su turno terminó a las 8 de la noche, 3 horas antes de la desaparición de Lise. Y la clínica tenía varios perros rescatados. Cuando revisamos su ropa, hallamos pelos similares a los encontrados en la víctima. No era una coincidencia fácil de ignorar, pero tampoco podíamos confirmar nada todavía. Mientras tanto, McCulloch seguía bajo presión mediática. Su rostro aparecía en todas las portadas locales. Era el monstruo perfecto, un hombre solitario, marcado por las cicatrices y los rumores. Pero sin pruebas sólidas, la fiscalía no podía acusarlo formalmente. La gente lo insultaba por la calle. Lo echaron de su trabajo. Todos estaban convencidos de que era él. Hasta que llegó el informe completo del laboratorio. Las fibras halladas en el cuerpo de Lise no coincidían con los materiales de la ropa de McCulloch. Y en su camioneta, bajo una de las alfombrillas, apareció una pista inesperada. Una pulsera rota, con pequeñas incrustaciones de vidrio negro. Idéntica a la que Nina Vogel solía usar. De pronto, el caso dio un vuelco. Ya no era solo el hombre de la máscara. Ahora, una nueva sospechosa emergía desde el círculo más cercano de la víctima. La hermana. Nina. Durante semanas, Nina Vogel se convirtió en el centro de todas las sospechas. Los investigadores no podían ignorar el pasado entre las hermanas, celos, distancia y un amor que, años atrás, las había separado. Pero había algo más, algo que todavía no encajaba. Nina no era una mujer violenta. Sus compañeros la describían como tranquila, reservada, pero los resentimientos familiares pueden ser un detonante impredecible. El laboratorio estatal confirmó que los pelos hallados en el cuerpo de Elizabeth pertenecían a un Golden Retriever. Nina tenía contacto frecuente con perros por su trabajo en la clínica veterinaria, pero no se hallaron coincidencias directas. Hasta que un nuevo nombre apareció en la lista de entrevistas. Ryan Kessler. Ryan había sido el primer amor de Nina. Salieron en la secundaria, pero rompieron cuando él empezó a acercarse a Elizabeth. Después de eso, ninguno volvió a ser el mismo. Kessler, de 28 años, vivía en las afueras de Grand Rapids. Trabajaba en una tienda de herramientas y llevaba una vida aparentemente tranquila. Curiosamente tenía un perro, Copper, un Golden Retriever de pelaje marrón claro. El mismo tipo hallado en la escena. Solicitamos una muestra de pelo del animal y la enviamos al laboratorio. Nadie esperaba el resultado. La coincidencia fue del 100%. El pelo del perro de Ryan Kessler estaba en la ropa de Elizabeth Vogel. El caso dio un giro total. El hombre que todos habían ignorado al principio se convirtió en el principal sospechoso. Y lo que comenzó como un triángulo amoroso terminó revelando una historia de obsesión y arrepentimiento.
Lo llamamos para una entrevista. No se resistió. Apenas se sentó frente a nosotros, empezó a temblar. Después de unos minutos, lo dijo todo. Ryan confesó haber estado en la fiesta aquella noche. Dijo que fue por curiosidad, que quería ver a Elizabeth una última vez. La observó desde lejos, sin acercarse. Cuando ella salió a tomar señal para llamar por teléfono, decidió hablarle. El perro, Copper, la reconoció de inmediato. Se acercó moviendo la cola y se recostó sobre sus piernas mientras ambos conversaban. Solo hablamos unos minutos. Ella me dijo que lo mejor era dejar el pasado atrás. Yo no lo acepté bien. Él no la atacó con violencia desmedida. Según su declaración y los signos en el cuerpo, hubo un forcejeo, una caída accidental. Golpeó la cabeza contra una roca al borde del río. Ryan entró en pánico. Intentó reanimarla, pero no hubo respuesta. Con miedo y confusión, arrastró el cuerpo hasta el agua. El perro, asustado, permaneció junto a él todo el tiempo. Fue ahí, mientras el animal se movía alrededor del cuerpo, que los pelos quedaron adheridos a la ropa de Lise. Sin saberlo, Copper había dejado la pieza clave del rompecabezas. Ryan lloró durante la confesión. Dijo que nunca quiso hacerle daño, que solo quería hablar con ella. Pero la verdad es que no podía superarla. Era una obsesión que se disfrazaba de amor. En junio de 2010, Ryan Kessler fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio en segundo grado y encubrimiento. Durante el juicio, pidió perdón públicamente a las hermanas Vogel. Nina, entre lágrimas, aseguró que nunca imaginó que él fuera capaz de algo así. Perdí a mi hermana, y también al hombre que alguna vez amé, dijo. A veces, el pasado no mata, hasta que lo revivimos. El caso de la Catwoman de Cedar Springs dejó más preguntas que respuestas. 3 personas marcadas por los mismos recuerdos, un perro inocente convertido en testigo involuntario, y un pueblo que jamás volvió a celebrar una fiesta igual. En los crímenes más oscuros, no siempre hay monstruos. A veces, solo hay personas incapaces de dejar ir lo que ya está perdido. Así terminó la historia de Elizabeth Bowell. Una noche de disfraces, un amor sin final y una verdad que tardó demasiado en salir del agua. ¿Y saben qué fue lo más triste de todo? La gente condenó a McCulloch sin pruebas. Lo juzgaron tan duramente que terminó abandonando el pueblo. A veces la justicia no falla en los tribunales, sino en la mirada superficial de quienes solo ven lo que quieren ver.